Hola, hola amigos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes nuevamente y poderlos saludar. Doy gracias a Dios porque nos permite estar acá y poder seguir aprendiendo juntos de lo que es la palabra de Dios. En estos tiempos que sin lugar a dudas necesitamos mucho más de Dios, es cuando más útil se vuelve su palabra para cada área de nuestras vidas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo vivir en bendición. Hemos venido hablando acerca de ese tema y si han visto los temas anteriores, recordarán que he tratado de enfatizar que la bendición de Dios no solo tiene que ver con lo económico, sino con otras tantas bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas todos los días. Hablamos de paz, hablamos de armonía dentro del núcleo familiar, hablamos de tantas cosas que día a día caen sobre nuestras vidas y a veces no las vemos. Debemos de tener mucho cuidado con eso, el tratar de ver aún las mínimas cosas o los mínimos detalles que el día a día trae para nosotros y que Dios lo permite sobre nuestras vidas. Hoy vamos a ver la segunda parte de este tema que se titula Cómo vivir en bendición. Y continuando en esa línea, en ese enfoque, entender y tener presente siempre, en todo momento, que el deseo del corazón de Dios es de bendecirnos. Somos sus hijos, hemos aceptado a Cristo como Señor y como Salvador y pasamos de ser criaturas a ser hechos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos, dice su palabra que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Ahora, la manera de pensar generalizada, la manera de pensar del mundo es que creemos, porque así nos han enseñado, que todos somos hijos de Dios. Pero déjame decirte una cosa, Romanos 10 y el Evangelio de Juan nos dice todo lo contrario. Realmente nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, le abrimos nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca y le pedimos que Él sea nuestro Señor, en ese momento pasamos de ser criaturas a ser hechos hijos de Dios. Y esto no es más que cuestión de fe. A nosotros no nos cuesta más que creer, pero ahí radica muchas veces el mayor esfuerzo, en creer en algo que no vemos. Ahora, eso no quiere decir que no tiene valor lo que estamos nosotros haciendo al confesar a Cristo y aceptarlo en nuestro corazón. La salvación no es por obras. Dice la palabra de Dios que para que nadie se gloríe no es por obras, es por fe. Pero hay alguien que pagó el precio y un precio muy alto, un precio que ningún ser humano podía pagar. Y ese precio lo pagó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es cuestión de fe, creer en la obra redentora en la cruz del Calvario. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Entonces, la creencia popular es que todos somos hijos de Dios. No. Cuando aceptamos y reconocemos a Cristo y vivimos de acuerdo a sus mandamientos, entonces somos hechos hijos de Dios. Quiero darte algunos pequeños tips. Nada más son tips. Tú decides si lo sigues o no lo sigues. Pero después del punto principal que te voy a comentar ahorita, vas a entender mucho más que vale la pena seguir esos tips. La semana pasada comentaba que uno de los puntos importantes para que nosotros seamos bendecidos por Dios es aprender a soltarnos de las cosas materiales. Aprender a diezmar es una de esas cosas. Antes de que yo llegara a Cristo, yo decía, bueno, estos están locos. ¿Cómo es posible que digan que se vive mejor con el 90% que con el 100%? Porque el 10% del diezmo, pues es el que uno entrega. Ya sé, hay muchas creencias, hay muchas cosas que se dicen por ahí. Desafortunadamente esas cosas han desviado el corazón de los seres humanos de lo que es realmente regresarle un poco a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Hablamos que no es por nuestras capacidades, no es por nuestras virtudes, no es por nada que nuestras fuerzas hagamos para obtener la bendición de Dios. Si bien es cierto que en este mundo necesitamos la mayor cantidad de herramientas, hablando en términos de oficios, en términos de profesiones, necesitamos esas herramientas, necesitamos prepararnos cada día más. Pero por encima de cualquier preparación que tengamos,
Es Dios quien nos abre las puertas y nos da favor para que, ya sea en el trabajo, en el negocio o en donde quiera que nos desempeñemos, obtengamos la bendición económica, y es gracias a Dios. No se te olvide, mi amigo, primero y antes que todo es gracias a Dios. Entonces, vamos a continuar cómo vivir en bendición. Primero que nada, yo quiero decirte, el primer requisito antes de cualquiera, aún antes de aprender a desprendernos de los bienes materiales, aún antes de aprender a diezmar, antes de aprender a ofrendar, antes de ayudar a nuestro prójimo, antes de cualquier cosa, porque vuelvo a repetírtelo, no es por obras la salvación, es por gracia. Y gracia quiere decir que es un favor inmerecido. Por fe somos salvos. Entonces, antes y primero que cualquier cosa, para que tú y yo vivamos en bendición, necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que Él nos liberó de la maldición que había en nuestro antepasado, en nuestra antigua manera de vivir. Y déjame leerte lo que dice aquí la Escritura, lo que dice Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, nos queda claro, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero somos libres, como te decía hace un momento, cuando reconocemos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú me estás escuchando, es la primera o la segunda vez que me estás escuchando y no has hecho a Cristo tu Señor y tu Salvador, esto es por fe. No es porque te lo enseñó tu abuelita o porque te lo enseñó tu papá o tu mamá, no es por tradición. Necesitamos entender, amigo mío, y averiguar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, yo quiero que nos echemos un viajecito y nos comamos una buena chuleta de la palabra de Dios para entender un poco más, perdón, lo que significa la salvación para nuestras vidas. Antes que nada, quiero que tengas bien claro que hay muchas cosas que se dicen, hay muchas teorías en cuanto a la creación del mundo, de la tierra, en cuanto a la creación del hombre. Hay muchas teorías por ahí, pero son teorías. No están todavía verificadas y jamás lo serán, porque nosotros fuimos creados por Dios. Conforme el tiempo pasa, aún la ciencia, en todas las ramas, la ciencia aún está reconociendo que hay un ser supremo. Pero ese ser supremo está plasmado en la palabra de Dios, y ese es nuestro Dios, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él es el Creador, Él es nuestro Padre. Entonces debemos de entender que nosotros fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. No fuimos producto de la evolución. Si así fuera, imagínense cómo seríamos ahora, ¿no? No. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, partamos de ahí, partamos de eso. Hay un Dios, creador de los cielos y la tierra, y cuando a nosotros nos formó, el libro del Génesis nos habla que fuimos tomados del polvo y que Dios a ese primer ser humano, a ese primer ser vivo, Dios le dio vida. Y ese fue Adán. Conocemos la historia de Adán y de Eva. Conocemos que Dios tenía planes para ellos y para toda su descendencia. Sin embargo, cayeron porque desobedecieron a Dios. Fueron tentados por el diablo y pecaron en contra de Dios. Entonces, se apartaron de Dios porque estaban en desobediencia, porque habían pecado. Esto es algo muy importante que debemos de entender. El pecado nos aparta de Dios. No podemos creer o decir que somos cristianos o que creemos en Dios y vivimos una vida a nuestra manera. Vivimos en pecado, vivimos en fornicación, vivimos en mentira, vivimos en adulterio. Estos tiempos, estos años en donde ahora la sociedad está tan degradada,
porque se han perdido los principios, las bases morales que Dios ha establecido en su palabra. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Entonces, cuando el hombre cae, Dios tenía un plan y un propósito para restaurarlo y para que toda la raza humana fuera restaurada y nuevamente nosotros pudiéramos tener la autoridad en este mundo y poder tener una comunión, una reconciliación con el Padre a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros los hombres, nosotros somos los productores porque sobre nosotros está la semilla con la cual transmitimos o procreamos. Es decir, que en nuestro semen está la capacidad de producción. Me viene a la mente aquel dicho o manera de indagar o de tratar de averiguar qué fue primero, ¿no? Si fue la gallina o fue el huevo. Bueno, cuando hablamos de que el hombre es el que produce, es el productor, entonces la mujer fue tomada del varón, no el hombre fue tomado de la mujer fue tomada del varón. Es cierto que la mujer da a luz, de la mujer nace el varón, pero el varón fue primero y el varón es el que produce a la mujer. Ahora, quiero que me acompañen para esto en el primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 8. Dice así: porque al varón no procede, o el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Se dan cuenta? Ahora el versículo 11 nos dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Los dos delante de Dios son iguales. Pero dice el versículo 12: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero es el varón el que produce a la mujer. Pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. La capacidad de la producción Dios la puso sobre los hombres y se va transmitiendo a través de la simiente, que es el espermatozoide. Ahora, Adán cayó, y como Adán cayó, todos caímos. ¿Por qué? Porque todos nos encontrábamos en la simiente de Adán. Esto era espiritual. Todos estábamos en la simiente o en el semen de Adán. Adán cayó, todos caímos, nos encontrábamos en él. Ahora, sabiendo y entendiendo esto, nosotros debemos de entender que Dios tuvo un plan de redención. Porque la situación era a largo alcance, digámoslo así, pero Dios tenía un plan de redención para la caída del hombre. Ahora, la palabra griega en el original para salvación es exagorazo. De ahí viene la palabra exit, de sacar, exagorazo. Entonces, exagorazo es sacar de. Dios tenía el plan de salvación para sacarnos de la maldición en que habíamos caído como raza humana, porque cuando Adán desobedeció, cuando Adán pecó, entonces el enemigo, Satanás, se puso sobre de él y se hizo señor de esta tierra. El plan original de Dios era que Adán tomara autoridad sobre todo, pero por haber pecado, entonces necesitaba la salvación, necesitaba ser redimido, y Dios tenía el plan perfecto para poder lograr eso. Génesis 3:21 nos dice que Dios mató al primer animal para cubrir la desnudez del hombre. Cuando Adán pecó, sus ojos fueron abiertos, se vio desnudo, cosa que antes no había percibido. Y la primera reacción que tuvo Adán al haber desobedecido, al haber pecado, fue ir y esconderse. Y cuando Dios le habla, Adán estaba escondido. Dios entonces tenía el plan de redención. Y fue ahí en donde se sacrificó el primer animal para poder cubrir
los pecados de Adán, los pecados del hombre. Ahora, esto es en Génesis. En Génesis vemos el primer sacrificio de animal para cubrir el pecado de un hombre. Del Génesis pasamos al Éxodo. En Éxodo vemos cuando Dios le da indicaciones a Moisés y a Aarón para que le hablaran a todo el pueblo y sacrificaran un cordero. Este tenía que ser sin mancha, sin defecto. Tenían que sacrificarlo, rociar la sangre de este animalito en los dinteles de las puertas, en los marcos de las puertas. Y esta sangre del cordero era señal para que cuando el ángel de la muerte pasara, estos no murieran. Entonces, ese animal, el cordero, que en el Éxodo las familias sacrificaban, era un ejemplo de lo que vendría a hacer después Jesús. Pero cuando vemos aquí el sacrificio del cordero, ahora vemos que cubría solamente los pecados, pero era por la familia. En el Génesis vemos que el sacrificio de un animal, de un cordero, fue para cubrir los pecados de una persona. Pasamos al Éxodo y vemos que ahora el derramamiento de la sangre, el sacrificio del cordero, era para cubrir una vez más, pero ahora las familias eran cubiertas por los pecados que estos habían cometido. Génesis, Éxodo, pasamos a Levítico, y en Levítico encontramos a Aarón, sumo sacerdote de Dios. Cuando vemos a Aarón, Dios le da la instrucción a Aarón para que ahora como sumo sacerdote era el que se presentaba delante de Dios y ofrecía el sacrificio. Presentaba 2 animales, 2 corderos machos. Uno de ellos era sacrificado y era ofrecido a Dios por los pecados ahora de la nación, de todo el pueblo. Y el otro cordero era enviado al desierto y allá tenía que perderse en el desierto. Ahorita vamos a ver por qué era enviado al desierto este segundo animal. Pero dense cuenta, pasamos del Génesis, donde Dios ofrece el primer sacrificio por el hombre. Pasamos al Éxodo, en donde ahora el sacrificio continuaba, pero cubría y era por la familia. En Levítico, el tercer libro de la Biblia, Aarón se presenta como sumo sacerdote delante de Dios y ofrecía una vez más sacrificio para cubrir los pecados, pero ahora era de toda la nación. ¿Se dan cuenta cómo Dios tenía un plan de redención bien trazado? Ahora vemos que después de que el sacrificio ofrecido era para traer perdón de pecados, que cubría los pecados de toda la nación, entonces en Levítico vemos que el animal era ofrecido y derramado también en paralelo por el sacrificio que Cristo vendría a hacer más adelante. Entonces marquemos una línea de tiempo y vamos viendo claramente. Génesis, el sacrificio para cubrir el pecado por una persona. Éxodo, el sacrificio cubría los pecados, pero ahora por las familias. El Levítico, el sacrificio una vez más para cubrir los pecados por toda la nación. Y de ahí nos encontramos a Jesucristo, que vendría a ofrecerse como el Cordero de Dios, pero ahora por toda la humanidad. Ya no por una familia o por una persona nada más, sino por toda la humanidad. Y probablemente aquí radica algo de confusión, porque la gente cree que Cristo murió por todos. Sí murió por todos y no murió por todos. A ver, ¿cómo está esto? Sí murió por todos, pero para todos los que lo acepten y lo reconozcan como Señor y Salvador. De tal manera que cuando nosotros entendemos la importancia del sacrificio de Cristo, lo aceptamos y cambiamos nuestra manera de vivir, entonces somos hechos hijos de Dios. Y la palabra se cumple sobre nuestras vidas. De una persona, una pareja, una familia, a toda la humanidad. ¡Qué tremenda bendición! ¿Se dan cuenta? Ahora, Dios no solo venía por Israel. Dios venía por toda la humanidad. Dios tenía el plan en su corazón de venir a dar su vida por todos aquellos que le aceptaran
que le reconocieran y que lo invitaran a vivir en su corazón. Esto nos cambia la manera de vivir, amigo. Nos cambia por completo. Dejamos de vivir a nuestra manera y entonces vamos viendo las promesas que encontramos en la palabra de Dios que se van cumpliendo en nuestras vidas. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que cuando Juan el Bautista estuvo aquí en la tierra, Juan el Bautista ejercía su ministerio en el desierto. Allá en el desierto Juan bautizaba a la gente. Su ministerio era arrepentimiento en agua, que se arrepintieran, y constantemente les decía Juan: arrepiéntanse porque viene uno detrás de mí, el cual no soy digno ni de desatar su calzado. Esa era la exhortación de Juan, una voz que clama en el desierto, dicen los profetas. Ese era Juan el Bautista. Entonces, cuando Juan nace, el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice claramente que Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Les acabo de hablar de Aarón allá en el tercer libro de la Biblia, de Levítico. Como sumo sacerdote, él era el que traía la ofrenda delante de Dios, traía a los 2 corderos, y él era el único que podía presentarse en santidad, sin pecado, delante de Dios, para ofrecer el sacrificio por toda la nación, para que los pecados fueran cubiertos. Lucas 1:5 nos dice claramente que Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Los padres de Juan eran Zacarías y Elizabeth. Por algo a veces las escrituras nos dan detallitos como estos, como nombres. Por algo, para que tenga sentido después cuando estudiamos y nos demos cuenta que hay un propósito por el cual están escritos esos pequeños detalles. En Lucas capítulo 1, versículo 5 nos lo dice. Ahora, en Juan 1:29, es importante que memoricen esto. Miren, lo que estamos viendo ahorita es la médula, es el centro del cristianismo. Esto que estamos hablando, que es la salvación, tenemos que entenderlo. Es importante que lo entendamos. A veces hay cristianos que ya tienen algo de tiempo, tienen tal vez años, y no han entendido bien el por qué somos salvos, el por qué el sacrificio en la cruz. Y hay gente que no es cristiana, y mucho menos. Imagínense, a veces alguien que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y que está viviendo para Él, no va muchas veces más allá a indagar y a leer la palabra de Dios. Entonces no aprendemos, es necesario hacerlo. Ahora, si el que ya aceptó a Cristo poco o nada lee la Biblia, pues imaginémonos ahora los que no han aceptado a Cristo, ¿cómo están? Pero la mayoría de la gente allá afuera dice: no, sí soy cristiano. Todo el mundo, a quien le preguntemos, la mayoría dice: sí soy cristiano, aunque ni viven para Cristo, pero dicen: soy cristiano. Entonces es importante documentarnos en la palabra de Dios. Esta cita de Juan 1:29 es esencial que la tengamos presente. Cuando Juan el Bautista estaba allá en el río Jordán bautizando, había multitudes ahí a los cuales él estaba bautizando. Imagínense la emoción que pudo sentir el corazón de Juan cuando constantemente estaba hablando: vendrá uno detrás de mí, el cual no soy digno de desatar su calzado, y lo anunciaba constantemente. De pronto un día Juan voltea y se impacta cuando ve a Jesús. Cuando Jesús viene descendiendo donde Juan se encontraba, se quedó pasmado. Y todos, ante el asombro de Juan, todos voltearon hacia donde Juan estaba mirando, y todos estaban mirando a Jesús. Cuando Jesús llega, Jesús le pide que lo bautice. Y Juan le dice: ¿cómo me pides a mí que te bautice? Yo necesito, Jesús, que me bautices a mí. Pero Jesús le dijo: tranquilo, es necesario, nos conviene que así lo hagamos. Pero la cita de Juan 1:29 es la expresión histórica de Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora quiero que me prestes atención aquí. En Levítico vimos que Aarón era el sumo sacerdote, el único que se presentaba una vez al año delante de Dios con el Cordero para ofrecerlo por los pecados de todo el pueblo. Cada año tenía que hacerse, de tal manera que, como vimos desde Génesis, Éxodo y Levítico, el sacrificio, la ofrenda que se presentaba del Cordero era para cubrir los pecados. Cada año tenían que hacerlo y cubría. Y para el otro año tenían que ir, y si la ofrenda era aceptada por parte de Dios, entonces tenían un año de perdón. Al siguiente año tenían que hacerlo nuevamente. Cuando Juan expresa, he aquí el Cordero de Dios, todo lo que les mencioné de Génesis, Éxodo y Levítico era un paralelo de lo que Jesús venía a hacer. Ahora, pongan mucha atención. La Biblia nos dice en Lucas 1:5 que Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Por lo tanto, de acuerdo al linaje, él tenía el linaje sacerdotal. Entonces Juan el Bautista era sumo sacerdote. La figura aquí con Juan el Bautista y con Jesús se estaba repitiendo. Y se estaban cumpliendo profecías que Dios tiempo atrás había dado. Juan el Bautista, como el sumo sacerdote Aarón, determinaba quién era, cuál iba a ser el cordero que iba a ser presentado delante de Dios. Aarón escogía al cordero al mejor, al que no tenía mancha ni defecto, al más hermoso. Ese era el que Aarón presentaba delante de Dios. Jesús vino como Cordero de Dios. Juan el Bautista, como sumo sacerdote, lo señaló, ofreciéndolo, así como Aarón lo hizo allá en Levítico. Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Por eso lo bautizó. Por eso Jesús le dijo, tranquilo Juan, nos conviene que así se haga ahorita. Tienes que bautizarme. No porque Jesús tuviera pecados. Hay algunos que creen que porque Jesús tenía pecados. No, Jesús no tuvo pecados. Si no, no hubiera sido aceptado por el Padre. Recuerden algo muy importante. Cuando Aarón el sumo sacerdote presentaba al Cordero ante Dios, tenía que esperar a que Dios lo aceptara. Si a Dios le placía, si a Dios le agradaba y veía que no había ningún defecto en ese cordero, en ese animalito que estaba siendo ofrendado, entonces era aceptado. De la misma manera, Jesús tuvo que esperar 30 años para aprobar que era el sacrificio perfecto para todos nuestros pecados. Tremenda cosa, ¿te das cuenta, mi amigo? ¿Te das cuenta la importancia de reconocer y aceptar a Cristo como Señor y Salvador? A veces nos explota la cabeza lo que vemos en las Escrituras, pero esto es real. Esta es la verdad. Jesús fue ese Cordero. Ahora, hay algo también muy importante, y vamos a verlo, vamos a verlo en el libro de Levítico, pero había dos corderitos que Aarón presentaba. Uno era sacrificado y el otro era enviado al desierto. Déjame decirte lo que hacía Aarón. Aarón ofrecía al cordero, rociaba la sangre sobre la tapa del arca, que se llama el propiciatorio. 7 veces rociaba la sangre en esa área. Después venía, tomaba al otro corderito, le ponía sus manos en la cabeza y declaraba todos los pecados del pueblo. Todos los pecados que el pueblo había cometido. ¿Te imaginas cuántos pecados en un año podía mencionar a Aarón? Tomándole la cabeza al cordero, de alguna manera le estaba transmitiendo, le estaba imputando a ese cordero los pecados de toda la nación que estos habían cometido durante el año que tenía que repetirse este sacrificio. Entonces eran imputados los pecados del pueblo sobre este cordero. Después este cordero lo tomaba una persona que estaba designada para ello y lo llevaba al desierto. Lo introducía en el desierto, lo llevaba hasta lo más escondido para tratar de perderlo. La palabra de Dios dice que así apartó Dios de nosotros los pecados. Cuando aceptamos a Cristo, entonces
nuestros pecados fueron perdonados, y tan lejos como está el oriente del occidente, así Dios alejó los pecados de nuestra vida. Es cierto que no somos perfectos, pero cuando estamos en Cristo, dice el Evangelio de Juan: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Wow! El Cordero inmolado de Dios, el Cordero de Dios. Es una tremenda y grande bendición. Ahora, déjame decirte algo. Te quedas a veces impactado del valor de las Escrituras, del valor de los hechos del sacrificio de Jesús. Esto fue algo muy escandaloso en su tiempo, porque ningún animal quitaba los pecados. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te hablé desde el primer sacrificio en Génesis, hecho por Dios, en Éxodo, la instrucción al pueblo de Israel a través de Moisés y Aarón. Después vemos a Aarón en el Levítico ofreciendo también sacrificio, pero cada uno de estos solamente cubría los pecados. Ningún animal quitaba los pecados del mundo. Entonces esto fue muy escandaloso cuando la gente empezó a escucharlo. Cuando el pueblo lo escuchó, fue muy escandaloso, extremadamente escandaloso. Entonces el sacrificio que Dios hizo para Adán cubrió los pecados. De hecho, Abel trajo su ofrenda delante de Dios, trajo lo mejor, trajo un cordero, el más gordo, lo trajo delante de Dios para perdón de sus pecados, para cubrir sus pecados. Caín mató a su hermano Abel. Lo que pasó aquí es que Caín trató de callar a su hermano de que en el cordero, que a través del cordero había salvación. Es lo mismo que hoy sucede. Mucha gente trata de callar que es a través del Cordero de Dios que se encuentra la salvación y sobre todo la redención para nuestras vidas. Entonces, vemos que los judíos, las familias judías sacrificaban a los animales para cubrir sus pecados. Pasamos también a ver a David, que ofrecía sacrificios, pero en cantidad, para cubrir sus pecados. De hecho, vemos a Salomón y aún el rey Josías ofreciendo sacrificios en cantidad, pero era para cubrir los pecados. Todo esto era para cubrir los pecados. Por eso les digo que cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue extremadamente escandaloso, porque no había nadie que pudiera quitar los pecados. De hecho, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 4, quiero leerles, y dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Nuevamente, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora quiero leerles aquí en Hebreos, déjenme moverme al libro, ahí mismo en Hebreos, pero ahora el capítulo 9, en el versículo 22. Quiero leerles lo que dice aquí. Dice: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, no se hace perdón de pecados. Por eso era necesario el derramamiento de sangre. Ahora, ¿qué dice Isaías? Por favor, quiero leerles lo que dice Isaías en el capítulo 38, versículo 17. Dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El profeta Isaías aquí está hablando del Cordero de Dios, está hablando de Jesús. Echaste tras tus espaldas todos, absolutamente todos mis pecados. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? El Cordero de Dios. Porque es importante que nosotros reconozcamos que encontramos perdón de pecados solamente en Él,
¿Por qué se tuvieron que quitar los sacrificios de los animales? Porque un animal no podía pagar por nuestros pecados. Solamente Jesús, siendo Dios, tomó nuestro lugar, porque éramos nosotros los que debíamos de ser castigados. Y Él, viviendo sin pecado, siendo sin pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado, se ofreció como el Cordero de Dios, para que entonces el Padre lo analizara en base a los 30 años que vivió aquí en la tierra, en base a su testimonio, lo aceptara. Recordemos que ni Pilatos ni nadie encontró nada por cuál juzgarlo o por qué juzgarlo, porque tuvo una vida recta, porque fue perfecto cuando vivió aquí en la tierra, mientras vivió aquí en la tierra. Entonces fue aceptado por el Padre como esa ofrenda por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados. Yo quiero animarte, porque es importante, amigo mío, que entiendas esto, que en nadie hay salvación, solamente en Jesucristo. Solamente en Él encontramos la salvación y la vida eterna. Encontramos también que Él es el camino, Él es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Jesús nosotros podemos llegar al Padre. De nadie más en las Escrituras, de nadie más se dice tal cosa. Escúchame bien, de nadie más. Ni de ninguno de los apóstoles, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Lucas, ni de Pablo, ni de Bernabé, de ninguno se dice tal cosa. Ellos fueron seguidores fieles de Jesús, quien les prometió salvación y vida eterna. Entonces, tú y yo necesitamos entender, necesitamos reconocer que para tener una vida de bendición, antes que pensar en lo económico, necesitamos la salvación de nuestra alma. Mira, ese es el mayor milagro. Si bien es cierto que recibir sanidad cuando alguien está desahuciado es un milagro, y definitivamente lo es, solamente cuando uno está a punto de muerte valora la vida. Y cuando encontramos que ésta se extiende, debemos de reconocer que es por la gracia de Dios. Es porque Dios obró milagrosamente en nuestra vida y nos extendió la licencia de vida. Y es obviamente invaluable, pero aún mayor que un milagro de sanidad es la salvación, porque la salvación es el pase para cuando dejemos esta tierra, irnos allá con Él. Jesús dijo, el mismo Cordero de Dios señalado y presentado por Juan el Bautista, Él mismo dijo: me voy a prepararles morada, porque donde yo estoy quiero que ustedes también estén conmigo. Y esa promesa, mi amigo, no fue solo para los apóstoles, no fue para los 12, fue para todos los demás que creyeran, porque a ellos los comisionó, y en Mateo 18 les dio la gran comisión en el versículo 19, y los demás versículos les dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enséñenle todas las cosas que les he enseñado, bautícenlos. Entonces, esa fue la gran comisión que Jesús dejó, y hasta el día de hoy estamos aquí recibiendo el beneficio del ministerio, de la obra redentora de Cristo en esta tierra. Ese es el primer punto que yo quería comentarte y que te dije es central, es la médula central del cristianismo: entender la salvación, entender por qué somos salvos. ¿Por qué? Porque caímos a través de la simiente de Adán, pero así como el pecado entró por un hombre, Adán, así la salvación entró por otro, Jesús. Y a través de Jesús nosotros somos salvos. Recuérdalo, no es por obras, no es porque seamos perfectos. Yo soy el más imperfecto, tal vez soy más imperfecto que tú que me estás escuchando. Pero ¿sabes una cosa? Cuando el Padre nos mira, no nos mira por nuestros méritos, nos mira a través del cristal de la sangre carmesí que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Estamos a tiempo. Si estás escuchando este video, si estás viendo este video y jamás has hecho a Cristo como tu Señor y Salvador, yo te animo, yo te invito que lo hagas. No vas a perder nada y vas a ganar todo. El día que nosotros dejemos este mundo, porque lo vamos a dejar,
tenemos la certeza de la esperanza que no avergüenza, que estaremos con Él en las nubes para siempre. Pero recuerda, hay que tomar la decisión y hay que vivir para Dios. Mira, antes de darte unos tips que continúan, quiero leerte lo que dice Colosenses 2 en el versículo 16, porque como te decía en un principio, a veces creemos que todos somos hijos de Dios. Es mejor salir de una vez del engaño mientras estamos aquí en la tierra y que aún es tiempo. Quiero decirte lo que dice Colosenses 2, 16. Mira, cuando yo estaba joven, me hablaban y me compartían desde chiquillos. Mi mamá nos llevaba para escuchar la palabra de Dios, pero no había entendimiento en nosotros. Sin embargo, cada uno, como seres humanos, fuimos dotados con cierto conocimiento, con cierto anhelo de Dios. A veces nos gusta escuchar de Dios, pero no queremos dar el siguiente paso de compromiso, porque no queremos dejar las cosas que el mundo nos ofrece, porque no queremos dejar nuestro estilo de vida, porque así estoy cómodo, porque me han enseñado una religión conveniente. Déjame decirte, ninguna religión te va a salvar, ninguna. Solamente la fe en Jesucristo. Y si decimos tener fe en Jesucristo, entonces vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y vamos a vivir como Él quiere que vivamos. Dice Colosenses 2, versículo 16. A ver. Déjeme usar mis lentes, por favor, porque de repente, ya saben, ¿no? De repente se ven las letras más chiquitas, yo no sé por qué. Ok. No es la cita. No es la cita. Bueno. No, ahí nos está hablando del día de reposo. Lo que quería comentarles, o lo que quería leerles, es que si decimos que seguimos o que creemos en Cristo, pues tenemos que seguirlo, tenemos que seguir sus pisadas. Entonces déjenme ver acá en Mateo si encuentro el refuerzo. Acá en Mateo ya 16:24, Jesús mismo hablando dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo primero, tome su cruz y sígame. Entonces, si decimos que creemos en Jesús, neguémonos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y sigámoslo. No es posible tener un estilo de vida que va en contra de lo que Jesús está pidiendo y decir que somos cristianos, porque ser cristiano es seguidor de Cristo. Por eso dice Él: síganme. Entonces, la semana pasada hablamos de cómo es que podemos vivir en bendición. Primero que nada, aprendiendo a dar, a diezmar, sí. Pero antes que nada les decía yo, y antes que los tips que quiero mencionarte ahorita, es entender que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, como dice Gálatas 3:13, nos redimió y ahora nosotros tenemos vida y vida juntamente con Cristo. Recuerden que a Abraham le fue dada la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, porque a través de su linaje venía a nacer el Salvador, el cual hoy nos da perdón de pecados a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Como digamos, segundo tip que quiero darte, después del más valioso y el más importante, que es la salvación, es aprender a dar. Nosotros tenemos que aprender a dar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que cuando lo hiciéramos, lo estaríamos haciendo por Él mismo. Por eso es que se torna tan importante que aprendamos a dar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos lo que sea que tengamos,
Somos de bendición para otros que probablemente tienen menos de lo que tú y yo tenemos. Y a través de eso estamos honrando y estamos agradando a Dios. Mira, ser cristiano cambia completamente nuestra manera de pensar, cambia nuestras prioridades, ya no son las mismas, porque a veces estamos enfocados en las prioridades materiales nada más, pero cambia todo Él en nosotros, cómo ver las cosas. Dice en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Con la medida que medimos, nos volverán a medir. Entonces, si recibimos, es para dar. Si tenemos, es para dar. Qué tristeza en estos tiempos de pandemia ver gente que muere repentinamente. Que ya murió por aquí un tío, un primo, un amigo, un compadre. Y triste aún la familia que queda, porque en la mayoría de los casos no se pudieron ni despedir de ese ser querido. Y todo lo que se tenía, aquí se quedó. Todo lo que tenemos, aquí se va a quedar. No vamos a llevarnos nada cuando nos vayamos de esta tierra. Nada. Desnudos llegamos, desnudos nos vamos a ir. Polvo, del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Entonces, cuidemos nuestro corazón y aprendamos a dar, porque en la medida en que nosotros damos, Dios nos da para dar y nos da para dar. Es una grande bendición. Otro tip que yo quiero comentarte es reconocer a Dios como nuestra fuente. Tenemos que aprender que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Ya te lo había comentado. No son nuestras aptitudes, si bien son excelentes herramientas, y nos costó trabajo obtener el doctorado, obtener la maestría, es reconocible ante los ojos de Dios. Pero antes que todo eso, reconocer que es Dios el que nos da la salud, nos da la vida, nos da la capacidad, nos da el favor, nos abre puertas. Entonces reconocer en todo momento a Dios como nuestra fuente. Otro tip que te quiero comentar es que no te quejes de tu sueldo, ni de los altos precios. Regularmente, pues estamos en inicio de año, regularmente en inicio de año suben de precio muchas cosas, productos básicos también suben de precio. Pues bueno, no nos quejemos de eso, más bien confiemos en que Dios va a proveer para poder adquirir ese bien. Probablemente hace meses atrás, tal vez no mucho, sufrimos otra alza de precios. Y un tiempo atrás hubo otra alza de precios. Y aquí estamos, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él proveyó cada vez que hubo una alza. Entonces, no nos quejemos también de todo eso. Aprendamos a tener contentamiento y a confiar que Dios va a proveer para todo lo que necesitamos. Otro tip, tener integridad en cuanto a los bienes de otros. Esto es muy importante. Integridad ante los bienes de otros. Si eres empleado, cuida los bienes de la empresa. Cuídalos como si fueran tuyos, porque la palabra de Dios nos dice que honremos a las autoridades como si fuera Él mismo, que obedezcamos a las autoridades como si fuera Dios mismo. Claro, porque por Dios fueron establecidas. Entonces lo estamos honrando a Él al obedecer las autoridades. Entonces cuidemos los bienes de otros, los bienes de la empresa en donde laboramos. Demos más, no demos, a veces no queremos dar más, porque pues, ¿y luego qué voy a hacer? O no doy más porque mañana qué voy a hacer, no tengo mucho trabajo, ¿no? No, tenemos que dar el 101, dijeron por ahí, el 200%, pero tenemos que aprender eso. Y un último tip es: seamos diligentes y no perezosos. No seamos perezosos. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma de los diligentes será prosperada. Y en Mateo 6:26, Dios nos exhorta a confiar y a esperar en Él, a buscar primeramente su reino y su justicia, y las demás cosas que necesitamos van a ser añadidas. Y nos da el ejemplo cómo es que alimenta a los pájaros, cómo es que viste a los lirios del campo. Si con ellos hace eso, pues cuánto más hará con nosotros que somos sus hijos, somos la corona de su creación.
Mi amigo, yo quiero animarte para que tengamos presente todo esto. Reconozcamos a Dios como el único dador de la vida, a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro. El libro de Hebreos nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro puente para llegar al Padre. No hay nadie más, solamente es Él. Y no lo tomes en poco, quiero animarte para que, si no lo habías entendido del todo, puedas meditarlo y puedas valorar más el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y cómo es que el Padre tenía provista la redención para todos aquellos que le reconozcan y que acepten a Cristo como Señor y Salvador. El libro de Romanos 10:10 nos habla de la importancia de creer con nuestro corazón que Jesús es el Señor y confesar con nuestra boca, para que entonces seamos salvos. Si nunca lo has hecho, hazlo, ponte a cuentas con Dios, reconócelo, pídele perdón, invítalo a que venga a morar en tu corazón, que Él sea tu Señor y Salvador, y que te ayude a caminar en la dirección que Él quiere que camines. Y lee su palabra. Si estabas caminando apartado de Dios, bueno, pues cambia tu dirección. Pero solamente Cristo nos da la salvación y la redención. Entonces vivamos conforme a lo que Él quiere, guardemos su palabra y pongamos en práctica sus mandamientos. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones, hasta la próxima.